Amigos, bienvenidos a su programa Bajo el Perfil. Nos encontramos con Aleida Santiago, directora del grupo teatral Papagayo. Aleida, cuéntame un poco entonces sobre la nueva producción que están montando. Bueno, Papagayo está en estos momentos preparándose para estrenar el día 18, Papagayo Enamorado, por sus 10 años de trabajo, 10 años de Papagayo trabajando para los niños. Esta obra la vamos a estrenar el día 18 a las 4 de la tarde y a las 6 de la tarde. Y el domingo se repite a las 4 de la tarde. Por 3 fines de semana vamos a tener Papagayo Enamorado aquí en el Teatro Sánchez Aguilar. Por ejemplo, en esta de Papagayo Enamorado, Papagayo tiene un personaje que lo tiene encerrado, que se llama Tatacuñengue, el dueño del monte que nadie ve. Entonces, Tatacuñengue tiene a Papagayo encerrado y Papagayo logra liberarse. Pero a partir de ahí yo voy haciendo la historia de Papagayo. Tatacuñengue va a salir en un momento determinado donde anda buscando el papagayo, dice que es de él y se ve que es el hombre malo del monte, pero sin embargo baila, es una persona, es un actor que también tiene técnicas de danza, por supuesto, y baila, es muy atractivo. Aunque es el personaje malo, yo no puedo asustar a los niños. Yo tengo que dárselos de manera de que él sea atractivo, ya sea el vestuario, el movimiento, lo que él diga, lo que él haga. Exacto, entonces ya lo saco de escena y voy buscando la trayectoria del papagayo que se encuentra con pajaritos, con flores, y se encuentra y se enamora de una flor. Entonces logra la felicidad, logra el amor. ¿Por qué? Porque es libre. Eso es un tema que toco también, la libertad. Papagayo Enamorado es más o menos un teatro musical. No, no es un teatro musical porque el teatro musical tiene otra técnica. Otra. Este es un teatro para niños con música. Es un teatro con música. O sea, todo no es un teatro musical como tal, pero sí es un teatro con mucha música. Siempre nuestras obras son... en junio del año pasado, el Día del Niño, hicimos Los Tres Pichones que querían ser marineros aquí, en el Día del Niño. Y había 13 canciones dentro de la obra. A veces eran corticas, ¿no? pero fue increíble. Porque además hicimos unos programas con la letra de la canción y los niños cantaban con nosotros dentro del espectáculo las canciones que le habíamos dado de inicio. Y eso es maravilloso porque yo una vez leí en Cuba, fue una actividad y había un letrero que decía: sentémonos donde se cante, que la gente mala no tiene canción. Y eso me parece genial. ¿Tienes un dramaturgo en especial, un actor que te inspira en tu carrera? Bueno, no es un dramaturgo como tal, pero sí hay un cuentista, el cuentero mayor cubano, Onelio Jorge Cardoso, que es increíble, es una obra extensa, es nuestro cuentero mayor en Cuba. Y sí he trabajado mucho las obras de Onelio. Déjame decir que normalmente yo escribo mis obras. Yo parto de un tema y las escribo. En teatro para niños yo puedo hacer, he escrito obras, cualquier temática que sea propia de los niños, ¿no? Yo siempre las hago, pero he adaptado muchas historias, muchos cuentos de Onelio Jorge Cardoso. Los Tres Pichones es un cuento de Onelio y yo lo llevé al teatro. Y le agregué toda una historia que antecede con un preámbulo al cuento, con los actores, con música, y ahí voy introduciendo el cuento, porque es un autor cubano que destaca mucho en la obra, el trabajo de niños. Todo lo que sea para niños, él lo destaca con una técnica maravillosa, y para adultos también. Temática social que tenga reflejado la realidad del niño. Mira, el niño vive la realidad igual que el adulto. Pero hay trabajo social infantil, hay el bullying como ahora se dice. No, realmente no. Yo no estoy tocando. Creo que debe ser, yo creo no. Déjame explicarte, porque tengo cuando yo llegué aquí, en el 2004, vine invitada por el Grupo Aragua de la Universidad de Guayaquil, por Juan Cobo, el director del Grupo Aragua, mi amigo, que ha sido amigo siempre, le agradezco estar aquí en este momento. Él invita al grupo que yo tenía en Cuba, es un grupo llamado Quelequele, un grupo para niños también de música y teatro, a venir acá. Estuvimos en el Guasmo, del Estela Maris, trabajando y haciendo funciones para niños. Había varios grupos de Latinoamérica. Y ahí yo me di cuenta de una cosa, que la mayoría de los grupos de Latinoamérica, de otros países, venían con esas temáticas, con temáticas sociales, el abuso infantil, el niño de la calle, el trabajo infantil, pero yo venía de Cuba, en Cuba no había eso. O sea, no había abuso infantil, no había niños trabajando en la calle. Entonces yo venía con otra temática y me di cuenta y ellos me decían: lo de ustedes es diferente. No, yo estoy trabajando lo que es la imaginación, la creatividad del niño, pero yo no trabajaba esos temas porque ya nosotros habíamos evolucionado de eso en Cuba, entonces yo no tenía esos temas. ¿Cuál es la realidad de Cuba entonces? Bueno, la realidad de Cuba del teatro tiene años de teatro, nosotros tenemos un público de teatro. En Cuba hay agrupaciones de teatro increíbles, con una calidad tremenda. En Cuba, desde que triunfa la revolución,
En el 59, ya años después, un año o dos después, estaban las escuelas de arte abiertas. O sea que en Cuba hay un tremendo, fuerte movimiento cultural y sobre todo en el teatro. Pero la realidad de nosotros en Cuba a la hora de actuar es la imaginación de los niños. Me gusta trabajar mucho la voluntad del niño. O sea, que el niño trate de ser independiente, que tenga su voluntad, que tenga sueños, que busque el amor de los padres, de la escuela, de la patria. A mí me parece que es un tema importante. Los 3 pichones que querían ser marineros era el tema de la voluntad. 3 pichoncitos que querían navegar. ¿A quién se le ocurre? 3 pajaritos navegantes, pero ellos lo logran. Lo logran. Aunque la madre le dice, no vayan, se van a ahogar, ellos lo logran. Con disciplina, pero lo logran. Entonces es un tema que queda en los niños. Los niños tienen que empezar a ser independientes de pequeños, y a tener sus ideas, y a tener sus sueños, y a luchar por eso. Y eso, creo que ese es el tema de la voluntad, en mis obras se mantiene. Pero realmente no tengo que trabajar la temática social de muchos grupos de Latinoamérica, que no lo critico porque ese es su tema, ¿no? Claro. Pero no creo que tampoco aquí en Ecuador eso sea un tema en estos momentos, porque yo creo que ya eso pasó, entonces no es mi tema. ¿Qué te llamó la atención entonces del teatro cuando eras chiquita, verdad? Y te captó, Bueno, no, te cuento que no, que en mi caso es raro, ¿no? Yo, por ejemplo, de niña nunca tuve vinculación con el teatro. Ni siquiera con la dramaturgia, ni con las obras para niños. Vivía en un campo, allá en Cuba, en el campo, lo que se dice una montuvia, ¿no? Allá en Cuba, en una campesina. Mi familia vivía cerca de un central azucarero, yo no tuve vinculación ninguna con el teatro. Y mi historia es un poco simpática porque ya cuando tuve edad para abrir las salas, de pronto llegó allá una convocatoria para profesores de arte. Querían hacer profesores de arte en Cuba, instructores de arte como le llamamos allá, y entonces a mí me llamó la atención. Realmente no fui para teatro, yo fui para música. A mí la música me apasiona tanto como el teatro. Pero cuando llegué, como yo soy siempre muy apresurada, ¿no? Llego y me encuentro que hay una fila enorme para hacer el examen de música. Y yo dije, ¿qué va a hacer esta cola? Y entonces en la de teatro nada más que había una persona. Y me puse en la de teatro, hice mi prueba y me aprobaron. O sea que yo... Es un caso de eso de que nunca me llamó la atención el teatro, nada de eso, sobre todo era que me llamó la atención el que era el arte y que de pronto había que ir a otra provincia a estudiar y eso me entusiasmó. Y me fui. Y después que llegué a la escuela de arte dije, ¿qué yo hago aquí? De hecho me escondía detrás de la mesa que tenía el profesor para trabajar, como era un salón de ensayo. Todos trabajábamos, ensayábamos y yo me escondía detrás de la mesa porque tenía miedo escénico. Y mis compañeros ya habían trabajado en el teatro, eran aficionados al teatro, tenían fotos, y yo perdida. Hasta que un día me descubrió el profesor y me dijo, ¿qué hace usted ahí, Saita? Y ahí eso fue terrible, pero ya a partir de ahí pues me crecí. ¿Cuál fue tu primera impresión, la primera idea cuando llegaste a Ecuador, del teatro de Ecuador? Bueno, la primera impresión la vi en un evento, entonces no te puedo, porque había de muchos países, ¿no? Yeah. En aquel momento había de varios países y había 1 o 2 grupos de aquí para niños, el grupo Aragua, que me causó muy buena impresión. Tenía un trabajo que se puede presentar en Cayo, un trabajo que hacían muy lindo. También había otros, los Garzones, los hermanos Garzón también estaban, con algo de animación para niños. Estaba Augusto, que también se dedica a Augusto Enrique, que tiene su grupo de teatro de años también. O sea, había grupos de teatro, pero de pronto así en un evento tú no puedes ver qué hay, ¿no? Porque era más bien de otros países. ¿Pero qué opinas del teatro del Ecuador? ¿Le falta estar bueno, evolucionado? Yo creo que está evolucionando. Mira, no se puede decir un teatro mediocre. Si vamos a analizar, ya que llevo 11 años aquí puedo hablarte, ¿no? Claro. No hay escuela, no hay escuela. La mayoría de las personas que hacen teatro en Ecuador aquí son autodidactas, se han formado en un taller por acá, otro por allá, un mes en Argentina, se han formado. Entonces quizás tengan una técnica diversa, uno que le dio por aquí, el otro habló de no sé quién, el otro por acá, y entonces ellos han tratado de trabajar. A mí me parece eso bueno, de que trabajen, pero me parece mejor que estudien también, y que sigan viendo, creando. Sí tengo, yo te voy a decir esto, que yo no soy muy a los teatros de algún teatro. Por ejemplo, a mí el tipo de comedia. ¿De algún teatro o la presentación? De algunos teatros y de obras que se hacen en algunos teatros. Por ejemplo, ciertas comedias que yo sé que atrae al público. Yo sé que al público lo atrae, al público quiere reírse. Exacto. Pero también nosotros como teatristas, y es a donde voy, tenemos un deber. El teatro divierte y educa. Entonces, vamos a divertirnos, pero no vamos a divertirnos de la, como dicen ustedes, changanada, no sé si se puede decir eso, yo oigo que dicen así, de la vulgaridad, de reírnos de fulano, vamos a imitar a fulano para reírnos, porque a mí me parece eso extremadamente vulgar.
aunque el teatro es imitación. Tampoco hay una buena imitación de una persona que se dedique por ejemplo, de David Reynoso. A mí me parece que David Reynoso es un buen actor, un buen imitador. No lo he visto en otras cosas, o sea, me parece que su trabajo, el que llega aquí, pero yo no soy de ir a los teatros a ver la comedia tal, a mí soy un poco reacia a eso. Quizás es malo porque hay que verlo todo, pero prefiero cuando ya realmente me dicen vale la pena, tiene un lenguaje teatral realmente, hay una buena actuación, hay un trabajo, un diseño de escena, o sea que yo sé que hay un director haciendo de verdad un buen trabajo. Entonces uno va confiado. ¿Cuál es la diferencia, verdad, entre el teatro, las tablas, mejor dicho, y la televisión, que también llegaste a la televisión? Bueno, a ver, te cuento, a mí la televisión es un hobby. ¿No te gusta mucho? Yo no soy de televisión. Entonces, ¿por qué Yo soy de teatro. Me llaman y me dan a veces... Más o menos... No, ni siquiera, por eso, ni siquiera, pues, no, sí, claro que te pagan, pero ni siquiera lo hago por eso, te juro. A veces porque me gusta la propuesta, o porque me gusta el personaje, o la gente que voy a trabajar. Mira, ahora está saliendo Escenas de Matrimonio por el canal, y yo estoy participando, mis compañeros fueron chéveres. No sé si realmente la propuesta ha sido acogida o no, porque a veces hasta a mí se me olvida de verla, entonces no he tenido más relación con la producción del programa, no sé, yo hice mi trabajo y después lo veo. Y después veo también lo que hicieron las demás parejas que no grabamos el mismo día. O sea que nos juntábamos un día para la prensa o para vernos en una fiesta, pero que yo no vi cómo estaban grabando ellos, ni ellos nos vieron a nosotros. Entonces tú te sientas después con la televisión, es muy apresurada, y eso es lo que no puedo entender. ¿Puedo ser que en la propuesta en televisión y dicen, no, bueno, esto no me gusta o esto sí me gusta en la televisión? A ver, yo en la televisión he hecho algunas cosas, pero así como personajes ya quizás protagónicos en cosas serias, hace 7 años, empecé televisión, con Diego Rotondo, Efraín, Luciana Gracia, Erika, todas eran mis hijos, yo era la mamá ladrona. Recién yo estaba llegada prácticamente de Cuba, de 2 años, algo así, y me dijeron, no, te queremos así cubana. Entonces yo era la cubana que había llegado y tenía mis hijos aquí, y fue una propuesta que sí hubo tiempo, o sea, me dieron los libretos antes, yo pude estudiar, se hizo un trabajo de dirección con el director peruano, se hizo un trabajo para esa propuesta y fueron 2 meses de grabación importante. En otras, por ejemplo, he hecho aquello de la vida real, ¿no? El programa de la vida real fue, claro, ahí también trabajé, hice algunas cosas ahí, hice la niñera, hice aquella profesora mala de gimnasia que era horrible, malísima, pero son personajes que después salen de escena, ¿no? ¿Te llena el teatro en sí? Sí. Esta es mi vida, yo no hago otra cosa. Mira, yo no critico a los que hacen otra cosa aparte del teatro porque hay que vivir. ¿Puedes vivir, entonces se puede decir que vives del teatro? Sí. ¿Se puede vivir del Toda teatro? mi vida he vivido del ¿O tienes teatro. otro ingreso ahí? No, para nada. No. Yo no tengo. Eso es lo que quiero decir. Yo no critico al que haga teatro y tenga que trabajar en una oficina. Y lo que no sé cómo lo hacen, porque yo no puedo. Yo toda mi vida he hecho teatro, he dado clases, he escrito guiones, he actuado. O sea, yo toda mi vida es a través del teatro. Yo no conozco ni sé hacer nada. Yo no sé hacer nada más. Desde que me gradué como profesora, que era súper joven, me volví a graduar, seguí trabajando y jamás he parado de trabajar. Yo no he tenido vacaciones. Yo he tenido vacaciones cuando he tenido a mis hijos y a trabajar. Yo siempre he hecho teatro. Llegué aquí y no he parado a hacer teatro, he trabajado en instituciones, he dado clases hasta modelos, estuve en Chantal Fontaine, le di clases a las modelos de Chantal. Yo lo que es actuación, dirección, dramaturgia, teatro para niños, donde sea. En el ámbito personal, si Alondra no hubiese querido ser periodista, comunicadora social, ¿verdad? Que también creo que es actriz, ya viene haciendo actuación también algunos años, ¿qué hubiese sido? ¿Tú le hubieses inculcado también ese amor por el arte, por la actuación? Mira, Alondra, mi casa en Cuba era una casa de artistas, ¿no? O sea, en mi grupo, ahí ensayábamos. Alondra nació en esto. Alondra a los 10 años entró en una escuela de arte a estudiar música, que pocos entran en Cuba porque es muy selectiva. Se graduó de flauta traversa, terminó aquí, porque la traje y terminó aquí. Alondra ya se graduó en la Universidad Espíritu Santo de actriz, la actuación, recién se graduó el mes pasado. Es actriz, es licenciada en actuación, es muy buena, no porque yo sea la madre, pero es buena, probado. Alondra ha hecho televisión, ha hecho teatro, Alondra toca flauta, Alondra toca piano, Alondra canta.
porque fue su vida. Pero tú le has inculcado ese amor. No, así yo no tengo que inculcar. no. Cuando tú naces en una casa donde se hable del teatro, donde veas títeres, donde veas actuaciones y música, y ella de chiquitica se paraba y cantaba, a ver, ven a Londra, que te estoy hablando 3, 4 años, ven a Londra, canta, oh, Patico, y cantaba una cosa que eran los paticos, y era una risa, que íbamos a programas de televisión en Cuba, y había una canción muy difícil, que era como un trabalengua, ¿no? Kiri miau, una cosa rara. Y entonces, en la televisión, en vivo, a ver un niño que quiera cantar, a ver aquella niña, era Londra, que ya la teníamos sentada, ¿no? Y ella venía y cantaba, Kiri miau, ¡oh! Pero esta niña, qué maravilla, era Londra. Entonces, quien ha vivido de eso, quien come teatro, ¿qué otra cosa va a hacer? Londra es actriz. Llegó aquí y empezó a estudiar 2 carreras en la universidad, actuación y periodismo. El periodismo primero estaba en duda y ahora resulta que ahora me está dejando la actuación por el periodismo. O sea que ya ahora está tan metida en su trabajo de periodista, pero ahora dime, ¿cómo separamos el del periodista al trabajo del actor? Porque se parece mucho también del teatrista, porque Alondra, cuando yo la veo por la mañana en la televisión, en Ecuavisa, que va a hacer una nota, ahora con el Papa, que tenía que ser en vivo, rápido, el Papa que ya viene, y yo en la casa decía, ay Dios mío, se va a equivocar, y ella hablaba y hablaba y hablaba y improvisaba, ella viene, y yo no veía que venía el carro, yo decía que acaba de llegar, y ella viene, y por allá sentimos la sirena, yo decía, yo decía, va a parar, ¿sabes que no? Tengo que tener confianza, porque Alondra es una niña que ha vivido la improvisación, en el teatro, en mis clases en Cuba, en la escuela de arte, mis alumnos en la escuela de arte, chiquitica la agarraban a ella para hacer las obras, y cuando yo veía que yo era el jurado, veía a Alondra metida en las obras. Esa es su vida, ella nunca se va a callar, nunca va a quedarse en el aire, nunca lo va a hacer. Te lo digo que no, porque además de ser periodista, es actriz. Estimada Leida, bueno, mándanos un saludo entonces a los que nos están viendo, ¿verdad? Claro que sí, muchos saludos, saludísimo para todos ustedes. Recuerden los talleres aquí en el Sánchez Aguilar para niños y adolescentes, pueden venir. La matrícula está abierta y muy agradecida, y vayan al teatro. El día 18 empieza Papagayo en Sánchez Aguilar, una obra muy linda para la familia, porque no solamente para los niños, vamos a estar 3 fines de semana, vengan al teatro. No hay nada mejor para sus hijos que ver teatro, eso lo alimenta más que el cereal. Gracias.